Me da gusto poder verles, hermanos. Gracias a Dios ha transcurrido una semana más de vida y estamos aquí preparados para poder estudiar la palabra de Dios. Voy a pedirles de favor que abran sus Biblias en el libro de Job. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Job. Job capítulo 42. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, para poder empezar la clase dominical del día de hoy. Oremos. Dios y Padre nuestro, tu palabra nos enseña que tú eres el Dios único, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre. Y la razón por la cual hemos venido en esta mañana para poder congregarnos, para poder cantar, para memorizar el verso o repasarlo a aquellos hermanos que ya lo saben, participar de las clases, traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, dar un saludo al hermano que está a nuestro lado. Señor, es para agradecerte que tú, Señor, como Dios, nos has dado la vida. Eres el Señor de nuestra vida, el dueño de todo. Padre, eres nuestro consejero, eres el Dios que nos dirige, que nos protege, que nos guía, que nos guarda, que nos provee, que nos alimenta, Señor. Gracias, Padre, porque pones en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a tu voluntad. Te suplicamos que toda la enseñanza que se va a dar en esta iglesia a través de los diferentes departamentos, de acuerdo a la edad de cada uno de los que formamos parte de ellos, sea únicamente tu palabra que nos has dado a estudiar, Señor, en los últimos días, semanas, no lo sé, Padre Santo. Que cada palabra que se enseña llegue a nuestro corazón para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y de esta manera seamos cada vez, Señor, más agradables delante de tu presencia. Perdona mis pecados, Señor. Perdona el pecado, los pecados de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Si hay algún hermano que está enfermo, que tiene alguna dolencia, algún dolor, alguna aflicción, que tu Santo Espíritu, Señor, conforte su ser interior y le dé fuerza, ánimo, aliento. Que aprendamos a ver la vida desde tu perspectiva, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, a través de las últimas semanas hemos venido estudiando un libro maravilloso, el libro de Job. El día de hoy llegamos al final del estudio de este libro y voy a pedirles que nos ubiquemos en el capítulo 42, versículo 10 al versículo 16. El libro de Job, hermanos, es un libro que tiene un final que todos quisiéramos tener en la vida. El libro de Job tiene un final que todos quisiéramos tener en la vida. ¿Cuál es? Un final feliz, ¿verdad? Un final feliz. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan larga fue la carrera que Job tuvo que correr? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es la cantidad de obstáculos que en la medida en la que él iba avanzando, iba sorteando. Lo que sí sabemos es cuánto le dolió, cuánto sufrió, cuánto sintió, cuánto perdió. Lo que sí sabemos es qué pensó. Lo que sí sabemos es cómo le afectó a sus emociones. Lo que sí sabemos es cómo afectó sus relaciones. Lo que sí sabemos es cómo le afectó a su salud. Lo que sí sabemos es qué decisiones tomó, hermanos, en el camino. Él no sabía cómo iba a ser ese final. Él se lo imaginaba, lo dijimos ya en otro momento. El final que él se imaginaba era un final de muerte. Él en realidad era un hombre que, a mi parecer, lo único que estaba esperando era el final de la prueba, sinónimo de muerte. Porque si hoy la enfermedad que él tuvo durante meses, ¿verdad?, es una enfermedad terrible, con poca esperanza de vida, imaginémonos en un tiempo en el que los médicos, como los conocemos el día de hoy, no existían. Así que no podemos juzgar a Job si él llegó a pensar que la muerte era lo único que él esperaría. En aquel tiempo quiero pensar que
prácticamente la gran mayoría o muchos pensaríamos lo mismo, incluso el día de hoy. Pero todo fue acomodándose, Llegó a un punto en el que Dios finalmente hace lo que Job esperaba, habla con él, lo hace entrar en razón, lo lleva por un camino de comprensión hasta llevarlo al arrepentimiento, y después toma a sus amigos y hace exactamente lo mismo con ellos, les muestra su amor, les muestra su misericordia, no envía un rayo del cielo para acabar con ellos, no, sino lo que hace con los amigos de Job es mostrarles su gracia, es mostrarles su amor, es mostrarles su misericordia, y es conducirlos al mismo lugar a donde condujo a Job, que es el arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios es así. Dios no se complace en castigar, no se complace en destruir al ser humano. A Él le duele, Él ama, hermanos, a sus criaturas, y siempre a través de la vida, a través de las generaciones, por más perverso que él sea el ser humano o por más bueno que crea ser, Dios siempre lo va a llevar por el mismo camino, el camino del arrepentimiento, que lo lleve a tener una comunión personal e íntima con Él, en aquel entonces a través del sacrificio, el día de hoy a través de Jesucristo. Pero la última prueba, Job aún tuvo que pasar una última prueba, y esa prueba fue que él mismo se diera cuenta y que le demostrara a los demás qué tan sano estaba su corazón. ¿Cómo demostró Job que su corazón estaba sano, hermanos? ¿Recuerdan? Perdonando a sus amigos. ¿Y cómo demostró ese perdón? Orando y sacrificando por ellos, pidiendo bendición. Job iba en la carrera. Quiero que te imagines en la mente, construye en tu mente esa imagen. Job va en esa carrera de vida cristiana, en esa carrera de prueba. Él no alcanza a deslumbrar dónde está la meta, pero cuando él acepta ofrecer sacrificio a favor de sus amigos que lo habían ofendido, lastimado vez tras vez, pero sobre todo orar por ellos, él no sabía que estaba llegando al final de todo. Esa fue la prueba máxima que él vivió. Era todo lo que tenía que demostrar, que todo lo duro que había vivido no le había robado ni su fe, ni su capacidad de perdonar, ni su confianza en Dios, y sobre todo su disposición para obedecer al Señor sin importar lo que Él le pidiera. Porque muchos de nosotros quizás hemos pasado por pruebas, pero ¿cómo hemos llegado al final? Dolidos, amargados, sentidos. Porque miramos a Dios y le decimos: sí, Señor, aquí estoy, pero me quitaste esto. Y nos pasamos la vida recordando lo que nos quitó, lo que vivimos, lo que sufrimos. Y muchas veces quizás no tenemos ya la disposición que teníamos al principio para obedecer a Dios de la manera en la que Él quiere que lo obedezcamos. Yo no estoy diciendo que Job no haya recordado todo lo que perdió, ni que no le doliera. Le dolía, lo vimos a través del libro. Pero lo que no perdió fue la capacidad de obedecer al Señor, porque sabía que en la medida en la que Él obedeciera, Dios iba a ir sanando esas heridas, esas cicatrices, hasta que ya no doliera. Y por eso es que Dios toma una decisión. Capítulo 42. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 42, versículo 10 al 16. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuc.
Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué puedes observar, hermano, hermana, en esta lectura breve que acabamos de realizar? En cuanto a Dios, ¿qué puedes observar en cuanto a Dios? Blanca. Lo bendijo abundantemente. Ajá, ¿qué más? ¿Qué puedes percibir en Dios? En su actuar, Oliva. Su amor por Job, ¿qué más? David. Comprobó lo que en un principio le había dicho a Satanás, ¿no? ¿Qué era? Nadie como él, y lo bendijo grandemente. Y de esa manera, ¿qué demostró Dios respecto a su persona? ¿Su qué? Su fidelidad. ¿Su qué? Mariana, soberanía. Dios va a demostrar su soberanía. Él tiene la autoridad máxima. Él tiene el poder. Todo está bajo sus manos. Hermanos, Dios, lo que estamos viendo en esta porción de la Escritura es que Dios siempre tuvo el control de todo. Nunca lo perdió. Dice, y quitó Jehová. Job no decidió cuándo iba a terminar la prueba. Satanás no decidió cuándo iba a terminar la prueba. Los amigos no decidieron cuándo iba a terminar la prueba. ¿Quién decidió? Dios. Porque Dios es soberano. Él tiene el control de tu vida y de la mía. Siempre, por siempre y para siempre. En medio de la prueba podemos sentirnos desanimados, tristes, dolidos, frustrados. Es natural, somos seres humanos. Pero lo último que debemos de pensar es: Señor, y toma el control de la situación, porque Él ya la tiene. Es más bien, la oración es: Señor, yo sé que en medio de todo esto, en esta carrera que yo no sé dónde está la meta, sé que tú eres soberano, que tú tienes el control. ¿Cuántos obstáculos todavía debo de seguir saltando, brincando, evadiendo? No lo sé, pero tú tienes el control, Señor. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de correr con paciencia. ¿Qué? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Si yo pongo mis ojos en mis circunstancias, en mi enfermedad, en mi problema, en mi familia, en lo que no tengo, en lo que me hace falta, en lo que no he logrado, ¿qué va a pasar? Me voy a derrumbar, ¿cierto? Pero si yo mantengo la mirada puesta en Jesús, el autor, el que consuma, el que perfecciona la fe. Hermanos, Dios estuvo perfeccionando la fe de Job, y al último le dice: Job, yo tengo el control de todo. Yo decido, porque soy soberano, que tu prueba ha... ¿Qué, hermanos? ¿Terminado? Claro, porque Él es soberano. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos muy brevemente, porque cada punto podríamos llevarnos mucho tiempo, a analizar por lo menos, hermanos, en mi opinión, 8 cosas que encontramos nosotros en esta porción maravillosa. Job cierra de manera maravillosa, hermanos, este libro. Creo que no dije el título de la clase, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? La restauración. Gracias. Lo primero, Dios decidió cuándo era el momento adecuado de que la prueba de fe debía terminar. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No antes, no después, no cuando yo quiera, sino cuando Dios decida. Y cuando Dios decida, va a ser mucho mejor que cuando lo decida yo. Porque cuando Él decida que la prueba va a terminar, es porque ya ha forjado en nosotros. Es como este alfarero del cual habla el libro de Jeremías, que ha forjado con arcilla la vida, el carácter, el temperamento, en algunos la confianza, en algunos quitar el temor, en algunos fidelidad, etcétera, etcétera. Y dice: esta vasija está lista, está perfeccionada, está fortalecida. Y recuerden, a través del horno
¿De qué? De la prueba, dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, que es necesario que seamos probados por fuego. Un final feliz es lo que todos queremos. Ahora, tengamos cuidado. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo que no nos debemos de dejar arrastrar equivocadamente. Job soportó la prueba y al final Dios lo hizo más rico de lo que ya era. No, tengamos cuidado. Lo que vamos a ver el día de hoy es que Él está restaurando a un hombre que confió en Él y en su gracia le está reponiendo las cosas que había perdido. Pero si aún no le hubiera devuelto nada y la prueba hubiera terminado y él se hubiera quedado en la pobreza, aún Dios lo está restaurando. Y vamos a ver más adelante por qué. Dios decide, no el enemigo. Nadie debe de decidir, hermanos, ni siquiera nosotros. Es Dios. 2, la segunda manera en la que Él muestra su soberanía es que repone al doble todos los bienes que Job había perdido. A los ojos de la gente a su alrededor, hermanos, ese hombre que aparentemente había pecado, que no era cierto, que aparentemente estaba siendo castigado por Dios, que no era cierto, ahora está siendo prueba de que Dios sí estaba con él, de que él estaba con Dios y que Dios decide mostrar su gracia y su fidelidad, hermanos, duplicando sus bienes, restaurando a la vista de todos los demás, sí, su integridad. Eso es algo muy importante. Leíamos un pasaje en el libro de Salmos que dice que debemos de confiar en Dios y Él va a hacer que nuestra justicia resalte delante de los ojos de todas las personas. Era necesario, es de pensar y es casi seguro, podríamos afirmar, que la situación que los amigos de Job veían se propagó en la gente de alrededor. Muy probablemente las aldeas de alrededor, hermanos, en un hombre tan importante como Job, se enteraron de lo que estaba viviendo y se traspasaron los comentarios de lo que aparentemente él estaba viviendo. Y es probable pensar, hermanos, que mucha gente se dejó convencer por los comentarios de los amigos y debieron de haber señalado también a Job. Por eso es que probablemente, hermanos, la restauración es al doble, porque Dios lo que quiere hacer es eso, es que todo mundo se dé cuenta que estaban en un error, que estaban equivocados, que Él era un hombre justo. ¿Sí nos damos cuenta? En algunos puede ser una restauración física, en algunos una restauración emocional, en algunos, ¿por qué no decirlo?, una restauración económica, una restauración laboral, una restauración, no lo sé, de acuerdo a la prueba que cada uno tenga, a través de la cual Dios va a buscar restaurarnos ante los ojos de los demás como personas íntegras, si es que nos hemos mantenido de esa manera a través del tiempo. Porque la semana pasada cerrábamos la clase diciendo: seamos como Job, para que Dios de la misma manera nos trate a cada uno de nosotros. 3, Dios le dio gracia de nuevo ante todas las personas. Y aquí voy a plantear una pregunta. ¿Se dieron cuenta qué hizo la gente cuando Job ya estaba bien? Juan Carlos. Fueron con él. ¿Quiénes fueron con él? Los hermanos. En el pasado, ¿qué habían hecho? Se alejaron. ¿Te acuerdas, hermana? Lo dejaron, lo abandonaron. Cuando él pedía misericordia, cuando él estaba solo rascándose con un tiesto por el dolor. Dice que aún el aliento de su boca era extraño para su propia mujer, que entendemos que se quedó afortunadamente con él. Pero ahora que él está prosperando de nuevo, la gente empieza a regresar con él. Y no vemos a Job reclamando. Porque Job pudo haber dicho: cuando estaba bien, tenía muchos amigos. Cuando estuve mal, los perdí a todos. Pero ahora que estoy bien, regresan. No, regresaron y él los recibió. Y yo quiero pensar que esa gente que volvió con Job, eso es una opinión mía, yo no puedo garantizar que así fuera, regresó avergonzada cuando se enteró de que realmente Dios
estaba cuidándolo, estaba protegiéndolo, él había mantenido su integridad y que Dios lo estaba bendiciendo precisamente por eso y que ellos se habían equivocado. Hay algo interesante, Dios le dio gracia de nuevo ante todas las personas, pero cuando las personas vinieron, ¿cómo llegaron con Job? Con regalos. ¿Por qué? Decía la hermana Karina, disculpándose, como celebrando que estuviera bien. Déjenme decirles que era algo cultural. En aquel tiempo, cuando tú ibas a visitar a una persona de alto rango, prominente, o a quien tú admirabas, no podías llegar ante él con las manos vacías. Llegabas con él con un regalo, ¿sí?, que habitualmente representaba el afecto que tú sentías por esa persona. Es decir, no era cualquier regalo. ¿Se acuerdan qué trajeron los sabios de Oriente con Jesús cuando nació? Regalos. En aquel entonces eran regalos prominentes, dignos de un rey, porque ellos sabían que ese niño que estaba naciendo era alguien relevante. Ellos no podían llegar con las manos vacías, tenían que tener un presente. Era una manera de reconocer precisamente esa grandeza, lo que Él es. No era para enriquecerlo, porque tengamos cuidado, claro, pues es que todos los amigos llegaron con una pieza de oro, ¿verdad?, con joyas, con dinero. En aquel entonces el dinero no era muy común. Dicen algunos historiadores que probablemente esta referencia bíblica sea la primera en la historia en la cual se habla del dinero, porque en aquellos entonces el dinero como moneda corriente no existía, eran joyas. Si tú hacías un negocio, te daban unos brazaletes, unos aretes, porque el dinero estaba representado a través de trabajos de joyería. ¿Sí me explico? Pero aquí lo hay. Es un reconocimiento entonces a esa grandeza, a esa autoridad, a ese poder. Y también, ¿verdad?, como decía la hermana, una señal de humildad. Una señal de que te veo también como mi igual, eres alguien digno. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta qué hacen los presidentes cuando se visitan? En el protocolo, una de las primeras cosas que hacen los presidentes, que es, o los secretarios de Estado, ¿qué hacen? Se dan regalos. En el protocolo, vean las noticias, una de las primeras cosas es dar un regalo. Porque eso que nació, hermanos, en Oriente, ha trascendido a través del tiempo y dignifica a la persona que lo recibe, porque tú no le vas a dar algo valioso a alguien que no aprecias. Entonces, implícitamente están dignificando de nuevo ante ellos al hombre que ante sus ojos estaba arruinado. Pero la ruina en la que él había caído no era por las circunstancias que ellos habían mencionado. Y 4, entramos a un detalle bien importante. Dios le dio el gozo de procrear, dice la Biblia, hermanos, 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Pregunta: ¿qué implica que Job haya procreado otros 10 hijos? Dios decidió que fueran otros 10, pero pudo haberle dado 1, 5, 20 más hijos. ¿Qué implica implícitamente allí? Porque esto es muy relevante. Daniel, que su esposa seguía allí. Dios no solamente lo restauró a él, ¿qué más restauró? Su matrimonio, su familia. Y esto fue porque ella al final de cuentas decidió quedarse. Lamentablemente los matrimonios no siempre son restaurados. Ten cuidado cuando tú aconsejas a alguien con la Biblia. No, es que si tú vienes a Cristo, el Señor te va a restaurar tu familia, no es cierto. Y no es porque Dios no pueda, sino porque muchas veces los integrantes no lo quieren. ¿Sí me explico? Yo me divorcio de mi esposa y ella ora por mí. Yo le digo, no, yo no quiero, no me interesa, no. Incluso voy y formo otra familia. ¿Dios no pudo restaurar mi matrimonio? Si ella ora, Dios va a quebrantar mi corazón, me va a quebrantar.
porque Dios no miente, Dios cumple. Él va a quebrantar, pero Él no va a obligarme a estar donde yo no quiero. Pero ella se quedó. Si ustedes quieren, de mala gana al principio, pero se quedó. Y a través del tiempo, yo me puedo imaginar a esta mujer mirando a su esposo, mirando a su esposo, mirando a su esposo. Y cuando al final, porque detrás de bambalinas, hermanos, cuando al final Dios está confrontando a los amigos de Job y les está diciendo que vayan con él a ofrecer sacrificios, ¿cómo te imaginas que fue la reacción de la esposa de Job? Porque nunca hemos hablado de ella en ese sentido. Nos olvidamos de ella, pero no podemos dejarla. Ella es una pieza muy importante. ¿Cómo te imaginas que reaccionó la esposa de Job cuando Dios le dice a sus amigos que estaban mal y tenían que ir con su amigo para que ofreciera sacrificios? Y que si él no quería ofrecer sacrificios, él los iba a castigar hasta el punto de avergonzarlos tanto como ellos habían avergonzado a Job. Quebrantada, avergonzada. ¿Qué más? Yo creo que también le dijo pide por mí. Probablemente, no lo sabe. ¿David? No, dice, mejor no digo. Es que Karina está así, mira. Ya volviste a tener, ya regresé, ¿no? ¿Qué crees? Ya volví. Pero yo creo que estaba contenta, ¿no? Por el contexto que ya tenía. Ajá. Su matrimonio era bueno, él era justo y me imagino que Sí. tenía un buen matrimonio. Ajá, lo tenía. Cuando empieza o cuando sucede la enfermedad, yo creo que también humanamente llega el momento en que ese momento que tuvo su esposa, pues es Sí. una desesperación al verlo como estaba, ¿no? O sea, no se dice que constantemente era mala, Ajá. sino en una reacción es cuando pues te dice, ¿no? Que requiere. Ajá. Y en este momento yo creo que ella ya se siente contenta. Sí. Ajá. Porque él ya está restaurado. Ya Sí. esa misma. Ella también conocía a Dios seguramente. Seguramente, por supuesto, claro. Entonces, ella siente contenta porque ellos vuelven a tener la confianza, los que mandan a los amigos y ella, sí. Yo me imagino que siente que esa confianza que tiene es porque él sigue o ya es restaurado por Dios, ¿no? Ajá. Entonces, Daniel y Raquel. Aquí hay varios detalles interesantes que créanme que vale la pena considerar. Daniel. Es como decía ahorita, ella vivía con él. ¿Vivía con él? Conocía, Sí. ella sabía. Sí. Ella no acusó de algo como los amigos. Sí. Ella le dijo, o sea, tú estás aquí, tú estás íntegro, tú Ajá. lo haces, pero Sí. Dios no te está correspondiendo, pues le niega. Ajá. Porque pues, al final de cuentas pues, ella conocía la vida de su marido, Sí. vio lo que le está pasando y fue una reacción, Ok. una reacción. Sí. Pero al ver que Dios lo empieza a restaurar, pues ella, al final de cuentas, es restaurada él y es restaurada ella. La imagen de él era la imagen de ella también. Sí. Qué interesante. La imagen de él era la imagen de ella. Ajá. Al él volver a estar bien ante los ojos de los demás, Sí. ella puede volver a sentir orgullo porque no lo señalaba nada más a él. Sí. Físicamente también estaba señalada a ella. Sí. Porque pues estaban diciendo que él era malo, que sus ganancias eran malhabidas, y todo lo que se dijo. Entonces, ella sabiendo que no, pero pues, toda la gente pensando que sí, Ajá. ella también estaba mal. También soportó ese peso. Y también aguantó la crítica. Entonces yo creo que Qué interesante. pues, fue una buena Ajá. reacción. O sea, sirvió, sí Ajá. sirve el que mi esposo se haya mantenido. Raquel. Sí, o sea, efectivamente, como dice mi hermano, sí existe esa parte de que ella también recibió esa parte de ese peso, por así decirlo, porque al final de cuentas dice Dios, ¿no? Que son una sola carne. Sí. En el momento del Dios es Ajá. uno solo. Sí. Entonces también le tocó parte de, pero también, al igual que Job, creo yo, que tuvo que llegar a quebrantarse, o sea, Sí. que Dios era el más poderoso. Ella también tuvo esa parte de arrepentimiento hacia lo que había dicho, no con respecto a su esposo, sino que le dijo, bueno, más bien sí, lo que le dijo de que Ajá. pues ya se Sí, sí, sí. por así decirlo.
Ajá. el demostrar o el admitir que se había equivocado Ok. respecto a lo que pensaba o lo que sentía. Al final, Ok. pues, son sentimientos que te llegan, ¿no? De Sí. ¿por qué nos está pasando de esto? Ok, sí, entiendo. Ajá. Pero al final sí tiene que existir un arrepentimiento por parte de ella Sí. hacia Dios. O sea, como que, bueno, Dios ya tenía razón, ¿no? O sea, Sí. realmente yo me equivoqué al pensar esto. Al opinar de esa manera. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que no hizo Dios con la esposa? Perdón, hermano Alberto Arianes. Usted acaba de decir algo, hermano, no se ha hablado realmente de la esposa de Job, pero la esposa de Job también padeció pues todos aquellos males que le vino a Job, porque perdió a sus hijos, perdió los bienes, perdió, o sea, muchas cosas. Sí. Yo creo que cualquiera de nosotros que estuviera pasando por una situación de esta, no sé cómo reaccionaríamos, hermano. Realmente. Sí. Ella, cuando ella dijo esas palabras cuando le decía a Job, maldice a Dios y muérete, Sí. él te lo dijo en un estado de amargura, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que en el momento cuando Job empieza a ser restaurado, ella no lo abandona, porque independientemente de que era su esposo, pues, ella había padecido todo esto y ella a través del tiempo yo creo que estaba sanando también de todo aquello que había pasado, que había venido al lado de su esposo. Entonces yo preguntaba hace rato, ¿qué no hizo Dios con la esposa de Job? ¿Raquel? No la reprendió como a los demás. Si somos honestos, humanamente hablando, quizás merecía una reprensión. Maldice a Dios y muérete. Imagínense qué consejo tan impresionante. O sea, no es cualquier consejo. Pero, hermana Karina. Pero sí recibe un comentario duro de tu esposo. Por supuesto. Y yo creo que desde este momento, Sí. o sea, digo, ella estaba, también perdió a sus hijos, sus bienes, también eran de ella. O sea, en el momento en que ella dice eso, recibe el comentario que le hace Job, como una mujer cualquiera has hablado, y sí. Ahí, pues ella dijo sí, y ya de ahí pues a lo mejor ya en su corazón ya no hubo más necesidad de decir no, pues lo entendió. Y sobre todo dice, recibiremos de Dios solamente el bien y el mal, ¿no? Yo creo que ella entendió y desde ahí estuvo a su lado. Has dado un detalle muy importante. Job no permitió que su esposa hablara de esa manera de Dios. La reprendió con dureza. La reprendió con dureza. La reprensión que ella necesitaba ya se la había dado ¿quién? Su esposo. Y ella fue sabia para que de ahí en adelante se sometió a la autoridad de su esposo. No, hombre, de aquí podríamos sacar, hermanos, un tema maravilloso en los matrimonios, maravilloso. Juan Carlos. Sí, precisamente eso, hermano. Esa reacción de ella habla mucho del carácter, de cómo era ella. Ella bien pudo haber abandonado a Job. ¿De acuerdo? Perdió todo. Sí. Que ya no tenía nada. Sí. Verlo en el estado en el que él estaba. Sí. Ella bien pudo haberlo abandonado. Totalmente de acuerdo. Recibió esa reprensión con sabiduría y mansedumbre. Sí. Y aguantó hasta el último momento. Sí. Ella también fue parte de esa bendición y de ese proceso. Así es, totalmente de acuerdo. En los matrimonios, hermanos, y en los hogares, con los esposos, con los hijos, a lo mejor ya no tienes un esposo, hermana, ¿verdad? Pero tienes hijos. No permitas que nadie se exprese mal de Dios en tu casa. Reprende. Pero reprende con dureza, pero también con sabiduría. No la maldijo, no la lastimó, no la golpeó, no la humilló. Le habló como lo que era la autoridad de la casa. La reprendió. Y ella supo callar. Por eso se quedó. ¿Sí me explicó? El que ella se haya quedado habla muy bien de ella. Y yo dije, Dios no hizo algo, no la reprendió. Ya había recibido la reprensión suficiente, hermanos. Pero también Dios, lo vimos en la clase cuando hablamos de ella, entendía, René, lo que tú comentaste, o tú, Raquel, que muchas veces en un estado de impresión, de dolor, pues a veces decimos cosas. No la justifico, no la estamos justificando, ¿sí me explicó? Pero Dios entendió que provenía de un corazón que estaba muy lastimado
Yo, con todo respeto a los hombres que están aquí, hermanos, yo creo que el dolor de perder a 10 hijos en el corazón de esta mujer fue algo inenarrable. Los hombres somos muy distintos en ese tipo de pérdidas. No que no nos duela, no. Pero una mujer lo vive de una manera muy diferente. ¿Sí me explicó? Muy distinta. Entonces, pero se quedó. Vio todo el proceso, todo el camino, todo el sufrimiento. Y entonces yo quiero pensar que cuando ve que Dios está reprendiendo a sus amigos, esa es una idea mía, eso no tienen por qué casarse con ella. Ella dijo: a ver a qué horas me toca a mí. Pero no ocurrió. Pero es también mi opinión personal que Job tiene una conversación personal con su esposa de nuevo. Y es mi opinión personal que probablemente su esposa un día le dijo: esposo, perdóname. Y que Job le dijo: claro que sí, te perdono. ¿Sí nos damos cuenta? Y entonces Dios restauró algo maravilloso, una relación, hermana, una relación. En ese sentido podemos decir que cuando hay la disposición de los dos, no hay una relación que no pueda ser restaurada. Cuando ambos están dispuestos ¿a qué, hermanos? A someterse a la voluntad de Dios. Claro que Dios puede hacerlo, claro que sí, hermanos. Y es maravilloso, porque hay reconocimiento, hay perdón, hay arrepentimiento, hay dependencia de Dios. Y entonces Dios decide, en este caso, mostrar la bendición a través, salud, de recuperar la capacidad de procrear de nuevo, y en este caso 10 hijos. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Sí, ¿verdad? Lo es. ¿Cómo en un detalle tan pequeño podemos sacar mucha información? No voy a abundar más, vamos a avanzar un poquito. Una quinta cosa: Dios seguramente se gozó de nuevo con la bondad de Job. A ver, lean el versículo 15, por favor. Versículo 15, alguien léalo fuerte. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Costumbres bíblicas. En la época patriarcal, ¿quiénes recibían herencia? Los hombres. Las mujeres no. Es más, ni siquiera se escribían sus nombres en la historia, se escribían el de los hombres. Pero aquí se escribe no solamente los nombres, sino que Job decide heredar a sus hijas. Porque Job no vivía de acuerdo a las costumbres del mundo, vivía de acuerdo al amor que él sentía hacia Dios. Eso es algo muy importante, hermanos. Una mujer y un hombre que ama a Dios no vive de acuerdo a las costumbres del mundo. Ah, pues es que así se estila en mi pueblo. No, discúlpame. No, pues es que así se acostumbra, ¿verdad? No. Cuando una persona se convierte a Cristo, se olvida de las costumbres del mundo y se ajusta a la voluntad de Dios. Vivir el cristianismo es nadar contra corriente, porque nadar contra corriente implica hacer cosas. Hermanos, hablamos hace rato de sujeción, y por eso les decía que hay material para mucho tiempo. Hoy en día sale a la calle a hablar de sujeción, se levanta el feminismo y te golpea. En esta época heteropatriarcal, ¿verdad?, en el que el hombre quiere someter a la mujer, no, o sea, te la pidan allá en la calle. Tristemente hoy se está educando a las señoritas a odiar al hombre, a sobajarlo. O sea, se están haciendo leyes que están sometiendo al varón a situaciones muy peligrosas, hermanos, de verdad, muy peligrosas, en un empoderamiento equivocado de la mujer. Pero Job no vivía de acuerdo a los estándares del mundo. No le importaba que en su tiempo nadie
heredaba a una hija, pero él dijo, son mis hijas amadas y yo decido darles a ellas una herencia. Porque Job, si de algo se había destacado, era de un hombre bondadoso. Él amaba a sus siervos como a sus hermanos, a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado. Él era un hombre que le ayudaba a todo mundo, que era bueno con todo mundo. ¿Cómo no lo iba a hacer con sus propias hijas? ¿Sí nos damos cuenta? Quiero que vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 4 versículo 22. Entonces, hermanos, hermanas, rompamos los tabúes equivocados que hay en el mundo, rompamos las costumbres, cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Hermano, tú en casa no eres el macho de la casa, no eres el hombre, el que manda, el que ordena, el que somete. No, eres el esposo que ama. ¿Sí nos damos cuenta? Y hermana, tampoco eres la revolucionaria, ¿verdad? Que ahora ya no se somete, decía yo, en esta época heteropatriarcal, que ahora nadie te va a mandar, ¿verdad? Y no vas a pasar por la vergüenza. No vas a pasar por la vergüenza de decir que te sujetas a tu esposo. ¿En qué época vives tú? Te van a decir. No, yo vivo de acuerdo a los estándares de Dios. Y la Biblia dice que yo debo de honrar a mi marido. Y no me avergüenza hacerlo, lo voy a hacer. El que se haya registrado, hermanos, públicamente, implicaba que a Job no le avergonzaba ir en contra de los estándares de ese tiempo. ¿Sí me explico? A nosotros tampoco nos debe de avergonzar que te invitan los compañeros en la oficina. Oye, pues vámonos de parranda. No, yo no, ya sé que tú no bebes, pero pues por lo menos vente. Ándale, vamos, o te pegan. No, no me pegan, yo prefiero estar con mi esposa, en mi casa, con mis hijos. Gracias. Y tal vez se burlen de que prefieras estar en tu casa. ¿Sabes qué? Mira, lo que yo me voy a gastar aquí, mejor me llevo a mi esposa, a mis hijos, a las hamburguesas, a McDonald's, a las pizzas, nos vamos al cine. Si lo voy a gastar con quien vale la pena que lo haga, con mi familia. Eso no te va a traer aplausos. ¿O sí? ¿No, verdad? Hermana, no te va a traer aplausos decir que honras a tu esposo, que tienes que tener la casa limpia, la comida. A lo mejor trabajas fuera de casa también, ¿verdad? Y andas corriendo. Hermano, hay que distribuirse las responsabilidades. No, es que a mí me dijeron en mi casa que yo estaba para que me sirvieran. Estás equivocado. Y si te educaron así, tú tienes que ir en contra de los estándares del mundo, porque hay que vivir de acuerdo a los valores de ¿quién? De Dios. Y no debemos de avergonzarnos de ello. Por eso la Biblia en Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24, leamos todos juntos la palabra de Dios. ¿Hemos llegado allí? Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 6. Dios le permitió, hermanos, disfrutar 140 años más de vida. ¡Wow! Una larga vida, hermanos. Una vida que probablemente ninguno de los que estamos aquí vamos a vivir, pero pudo disfrutarlo porque Dios es así. ¿Sí? Siguiente, Dios le permitió ver a sus descendientes. Nadie sabe qué edad tenía Job. Hay quien ha hecho especulaciones. Hay quien dice que Job probablemente tendría algo así como 70 años. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Esto que voy a decir es una conjetura humana, no es algo que diga la Biblia. Hay estudiosos de la Biblia que dicen, si Dios a Job le retribuyó el doble de lo que perdió, entonces si él vivió 140 años más, probablemente tendría 70. Pero esa es una conjetura humana, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se habla de Elifaz que era viejo, se entiende que Job era viejo. ¿Sí nos damos cuenta? Y si consideramos que en esa época un niño, era un joven, era alguien de hasta 40 años, entonces si él era un viejo, sí tendría aproximadamente unos 70, 80, 90 años quizás. Y si es así, significa que él viviría más de 300 años. ¿No es cierto? Más de 200 años. ¿Sí nos damos cuenta?
Lo que sí es un hecho es que lo bendice con una vida larga, en una época en la que la gente ya no vivía tanto tiempo, porque la edad se había recortado después del diluvio. Eso es importante. En una época en la que la edad del ser humano ya se había recortado después del diluvio a 120 años, él vive 140 más, y si a eso le añadimos 70, 80, lo que sea, dan más de 200 años. Porque así como el ser humano no se ajusta a los estándares del mundo, Dios tampoco. Él es soberano. Estamos hablando de su soberanía. Y si Él te quiere dar a ti 140 años de vida, hermano, pues gracias a Dios, gloria a Dios. Hoy en día hay personas compitiendo en maratones de 80, 90 años. Yo no llego ni a la esquina, hermanos. ¿Verdad? Gracias a Dios. Él es soberano. Él puede romper sus reglas porque Él las estableció. Los únicos que no podemos romperlas somos nosotros. Y también, 8, estoy entrando a la recta final, Dios cambió su tristeza en gozo. Vamos al libro de Salmos. Vamos a usar 3 pasajes para terminar, hermanos, que comprueban, a través de los cuales podemos comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Vamos a través de 3 versos en la Escritura a comprobar la veracidad de esa Escritura. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Salmos capítulo 30, versículo 11. Me gustaría que lo leyéramos primero que nada todos y después meditáramos en él. ¿De acuerdo? Bien. Job había llegado a la meta de la prueba. Dios en su soberanía decide cuándo empieza, decide cuándo termina, decide restaurar todo, decide, hermanos, que ese final iba a ser un final feliz. Y feliz porque Job terminó comprendiendo la razón de la prueba, no porque terminó siendo tan rico como lo era. Ojo, para Job fue un final feliz, no porque se le restauró todo al doble, sino porque terminó comprendiendo que Dios siempre había tenido el control de todo. Eso es lo que quiero que tú y yo nos llevemos grabado hoy, que al final de la prueba lo que debemos de comprobar es: Dios nunca ha perdido el control, nunca lo va a perder. Dice el Salmo 30:11, todos juntos: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es decir, has cambiado mi tristeza en gozo, mi vestido de dolor en vestido de regocijo. Porque yo no puedo imaginarme a Job enojado cargando a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, o viendo a sus hijos y a sus hijas, o sí. No, o sea, toda esa tristeza, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, hermanos, quedó atrás, quedó superado por el gozo, por la alegría. Hermanos, qué maravilloso es comprobar entonces que la mejor decisión que un ser humano puede tomar, hermanos, es confiar en Dios. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Qué maravilloso es comprobar que la mejor decisión que podemos tomar los seres humanos es confiar en Dios. Y Dios a todos, en todos, quiere cambiar nuestro lamento, nuestra tristeza en gozo, nuestro vestido de sufrimiento en un vestido de paz, de alegría, de contentamiento. Dios quiere hacer eso con todos, hermanos, con todos. Permitamos que Él lo haga. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿A cuántos no hemos leído este verso y quizás hasta lo sabemos de memoria? Hoy, con la vida de Job, vamos a comprobar que lo que Dios le está diciendo a Jeremías ya lo había cumplido en un hombre, en Job. Jeremías 29:11, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de ti, de cada uno de ustedes. Yo sé lo que voy a hacer con ustedes. Yo sé a dónde los voy a llevar, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Dice Dios: yo soy soberano, yo tengo el control. Y al final, yo te voy a dar esa paz que tú buscas, esa calma que tú deseas.
esa bendición que estás anhelando. Yo sé lo que estoy haciendo contigo. Yo lo sé, tú no lo sabes. No espero que lo comprendas, pero yo sí. Hermano, ¿estás esperando algo de Dios? ¿Estás pasando por una prueba? ¿Tienes alguna gran necesidad? ¿Hay algo que te quita el sueño, que te provoca dolor, tristeza, llanto, angustia, desesperación, desconfianza, duda de Dios? ¿Te preguntas por qué a ti? ¿Por qué de esa manera? ¿Ves a otro y dices por qué yo sí y yo no? Dios dice, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Yo lo sé. Y con que Dios lo sepa, hermanos, es suficiente. A eso se le llama, hermanos, ¿qué? La mejor decisión, confiar en Dios. Pensaba hacerlo hasta el final, pero tal vez puedo hacerlo ahorita. ¿El devocional de esta semana te enseñó algo? ¿Te recordó algo? ¿Te sirvió de algo? ¿De qué habló el devocional esta semana? Confiar. ¿Cierto? Confiar. Qué difícil es confiar cuando no sabemos a dónde somos enviados. ¿Qué nos espera allá? Estábamos en el devocional en la casa y le decía a la familia, Dios le dice, el profeta ya ha sido alimentado con los cuervos, con pan, con carne. Ve a la casa de la viuda y dice, no, a lo mejor allá voy a tener unas tortillas hechas a mano, unos frijolitos, una salsita, un bistecito ahí, ¿verdad? Unos sopecitos con pollo encima, algo rico, ¿verdad? No, allá voy a estar bien, una cama, a lo mejor aire acondicionado, voy a estar bien. ¿Y qué creen? No había nada. Pero le dice a la viuda, tú sírveme. Si me sirves, Dios va a hacer que no falte. La viuda confió, él confió. ¿Y Dios qué hizo? Proveyó. Por eso la dinámica era, confía en Dios. Porque una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es confiar. ¿Cierto? Sí. Es lo que más nos cuesta. Pero Dios dice, yo sé los pensamientos. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé a dónde te voy a llevar. Sé que puedes lograr. Sé en qué te puedes transformar. Tú no. Quiero que sepas que son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Y mientras esperamos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Confiar en Dios. Honrar a Dios. Fue tan impresionante lo que Dios demostró a Job, que vamos a ver lo que el libro de Santiago, el primer libro de la Biblia, dice, y con eso terminamos. Y con ello esta serie, hermanos, que espero haya sido de bendición para todos. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me estoy explicando con claridad? ¿Todo bien? Bien. La palabra de Dios en Santiago capítulo 5 dice, he aquí, Santiago 5, 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Leo la palabra de Dios. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto, ¿qué dice? El fin del Señor. ¿Con qué, hermanos, el primer autor del Nuevo Testamento, con base en qué ejemplo quiere motivar a los creyentes de su tiempo? Dijo,
Ve lo que él esperó, ve la paciencia de Job. ¿Y habéis visto el fin de quién? ¿De Job? ¿De Satanás? ¿Del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Qué maravilloso, hermanos, el libro de Job. Quiero terminar la clase preguntándote, ¿con qué enseñanza te quedas con la vida de este hombre llamado Job? ¿Concepción? Con su fe puesta en Dios. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te deja en tu vida esos 38 temas que estudiamos, hermanos, a través de los meses? Confiar siempre en Dios. Podemos descansar siempre en la soberanía de Dios. Podemos confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué más? Entendí que Dios tiene el control. ¿Entendiste que Dios tiene el control de tu vida? ¿Qué más? José. Que Él siempre restaura. Que Él siempre restaura. Hermana Karina. A pesar de las pruebas, de las dudas que uno pueda tener, Él está ahí. Así es. Que nadie está exento, hermanos, de ser atribulado. Nadie. Pero que en medio de todo hay un Dios soberano que tiene el control de todo. Y que Él sabe lo que está haciendo con nosotros y al final es algo bueno. Pero sí, solo sí, llegamos ¿a dónde? Al final de la meta. Hermanos, que Dios los bendiga.